Prepárate para descubrir la triste historia de Ulises Chaides, un relato lleno de giros inesperados y momentos polémicos que pocos se atreven a contar. Desde su ascenso fulgurante a la fama siendo apenas un adolescente, su viralización con los Titanes de Durango y la comparación constante con Ariel Camacho, hasta las tensiones con Del Records, rumores de rivalidades con otros artistas y la presión mediática que casi lo quebró emocionalmente. También hablaremos de pérdidas familiares devastadoras, cambios profundos en su vida personal, su relación secreta que terminó dolorosamente y su inesperada conversión al cristianismo, abandonando la música comercial para dedicarse a su fe y familia. Este video revela cómo enfrentó rumores sobre su supuesta muerte, la polémica en redes sociales y cómo transformó su carrera hacia la música gospel, manteniendo a sus seguidores divididos entre la nostalgia y el apoyo. Suscríbete y dale like porque eso ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas que quieren conocer la verdad detrás de la historia de Ulises. Si puedes, apóyanos con un super thanks para mantener el canal activo. Si no, simplemente comenta que te sorprendió más. Quédate hasta el final porque la última revelación de su vida te dejará completamente impactado y te hará ver a Ulises de una manera que nunca imaginaste. Ulises Chaides nació el 15 de octubre de 1999 en Villa Juárez, una localidad del estado de Sinaloa, México. Su llegada a una familia humilde y trabajadora marcó desde el inicio el ambiente en el que crecería. Sus padres, dedicados al esfuerzo diario del campo y a oficios sencillos, siempre buscaron inculcarle valores de respeto y disciplina. A pesar de las limitaciones económicas, Ulises nunca estuvo falto de cariño. Y fue en ese entorno sencillo donde comenzaron a aparecer las primeras señales de su talento musical. Desde muy pequeño mostró una sensibilidad especial hacia la música. A los 6 años, mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, él encontró en la batería un espacio para expresarse. Aquellos primeros golpes no eran solo juegos. Ulises tenía ritmo, coordinación y un entusiasmo que sorprendía a quienes lo escuchaban. Su interés creció tan rápido que sus padres entendieron que la música no era una distracción pasajera, sino parte esencial de su vida. A los 10 años, su curiosidad lo llevó a la guitarra, instrumento que se convertiría en su verdadero aliado artístico. Pasaba horas practicando, aprendiendo acordes y melodías de manera autodidacta. Aunque no contaba con maestros profesionales, su oído y su dedicación le permitieron avanzar de manera sorprendente. Pronto, su habilidad lo distinguió entre los niños de su edad y le abrió la puerta a sus primeras experiencias frente a un público. Durante la secundaria, Ulises formó su primer grupo musical con compañeros de escuela. No eran presentaciones profesionales, pero aquellas pequeñas actuaciones en festivales y reuniones locales fueron fundamentales. Ahí descubrió que su voz y su carisma podían emocionar a la gente, y que la música tenía un poder especial para conectar con los demás. El momento decisivo llegó cuando un video suyo interpretando junto a los Titanes de Durango se hizo viral en redes sociales. La frescura de su estilo y la seguridad con la que tocaba llamaron la atención de miles de personas. Fue la primera vez que Ulises sintió el alcance que podía tener su talento más allá de su comunidad. Ese mismo impacto lo puso en el radar de Del Records, la discográfica de Ángel del Villar, quien vio en él a una nueva promesa del regional mexicano. Ulises estaba a punto de iniciar un camino que cambiaría su vida para siempre. Aunque aún no imaginaba los retos que vendrían después, en 2016, con apenas 16 años, Ulises Chaides firmó contrato con Del Records, la compañía liderada por Ángel del Villar. El joven de Villa Juárez pasaba de tocar en reuniones escolares a tener una plataforma profesional que lo colocaría rápidamente en la escena del regional mexicano. Fue un cambio radical. De los ensayos en casa pasó a los estudios de grabación en Los Ángeles, rodeado de músicos, productores y un equipo que veía en él a la nueva joya del género. Ese mismo año lanzó su álbum debut, Andamos en el Ruedo. El disco no tardó en posicionarse en las listas digitales, logrando un éxito inmediato en iTunes y apareciendo en Billboard. Canciones como Qué chulada de mujer y Nací para amarte conectaron con el público joven, que encontró en Ulises una voz fresca y auténtica. En cuestión de meses, pasó de ser un adolescente desconocido a un artista que llenaba escenarios en México y Estados Unidos. Sin embargo, junto con la fama llegaron las comparaciones. La crítica y los medios comenzaron a llamarlo el sucesor de Ariel Camacho, el carismático cantante de Sinaloa que había fallecido trágicamente en 2015. Ulises, con su estilo de guitarra y su voz juvenil, evocaba inevitablemente la memoria de Ariel, y eso le abrió puertas, pero también levantó expectativas difíciles de cargar. Algunos lo veían como un heredero natural, alguien capaz de continuar con el legado de los corridos y el estilo campirano.
Otros, en cambio, lo acusaban de ser una simple copia de Ariel, un joven fabricado para llenar el vacío que había dejado aquel ídolo. Ulises, todavía adolescente, se encontró en medio de esa presión mediática, intentando demostrar que tenía su propio camino, su propia esencia y su propia historia. En 2017, lanzó su segundo álbum, El Elegido, un título que reforzaba aún más las comparaciones con Ariel y la idea de que era el nuevo referente del género. El disco fue bien recibido, y ese mismo año recibió una nominación en los Premios Juventud, confirmando que ya era parte de la nueva generación de artistas influyentes. Pero detrás de los aplausos comenzaron a notarse los primeros signos de desgaste emocional. La agenda de presentaciones, las críticas constantes y el peso de ser la promesa empezaron a afectar a un Ulises que, aunque sonriente en los escenarios, empezaba a sentir la presión de una fama que avanzaba demasiado rápido. El año 2018 representó para Ulises Chaides un punto de inflexión. Con apenas 18 años, ya cargaba una agenda saturada de conciertos en México y Estados Unidos. Las giras, las entrevistas, las grabaciones y la constante exposición mediática lo mantenían en movimiento continuo, pero también le robaban tiempo para descansar y estar con su familia. Lo que para muchos era el sueño de la fama, para Ulises comenzaba a convertirse en una carga pesada. Ese mismo año lanzó el álbum Bríncale al Toro, un proyecto que confirmaba su constancia en la industria. Las canciones mantenían la esencia que lo había llevado al éxito, y los números seguían respaldando su talento. Sin embargo, detrás de las luces y los escenarios, Ulises empezaba a mostrar señales de agotamiento. Su entorno notaba que estaba más callado, más serio y con menos entusiasmo del que solía desbordar en sus primeros años. A la presión profesional se sumaron rumores que encendieron las redes sociales. Supuesta rivalidad con Cristian Nodal, otro joven que había irrumpido con fuerza en el regional mexicano. Mientras Nodal triunfaba con un estilo más cercano al mariachi moderno, Ulises mantenía la línea de corridos y baladas con guitarra campirana. La prensa y algunos seguidores comenzaron a enfrentar a ambos, creando divisiones entre los fanáticos. Aunque nunca hubo una confrontación directa, la comparación constante aumentaba la presión sobre Ulises, que sentía que debía demostrar su lugar en cada paso que daba. El golpe más duro llegó con la muerte de su abuela materna, una figura muy importante en su vida. Ella había sido un apoyo silencioso, una inspiración y un refugio emocional. Su partida dejó en Ulises un vacío profundo que coincidió con uno de los momentos más intensos de su carrera. Fue entonces cuando empezó a volverse más introspectivo, a cuestionar no solo el ritmo de trabajo que llevaba, sino también el verdadero valor de la fama y de su carrera musical. Las entrevistas mostraban a un joven cada vez más reservado, y quienes lo conocían de cerca notaban un cambio en su comportamiento. La sonrisa seguía ahí, pero acompañada de un cansancio que parecía difícil de ocultar. Ulises comenzaba a comprender que la fama no siempre significaba felicidad, y que el precio del éxito podía ser más alto de lo que había imaginado. La llegada de la pandemia en 2020 obligó a Ulises Chaides, como a muchos artistas, a detener la intensa agenda de conciertos y presentaciones en vivo. El encierro le dio tiempo para reflexionar y reencontrarse con la música desde un lugar más íntimo. En lugar de enfocarse en corridos y temas festivos, Ulises comenzó a lanzar canciones con un tono mucho más introspectivo, cargadas de nostalgia y, en ocasiones, con un aire de despedida que sorprendió a sus seguidores. Las letras hablaban de recuerdos, de pérdidas y de la fragilidad de la vida, lo que reflejaba el momento personal y mundial que se estaba viviendo. Muchos fans comentaban que lo sentían distinto, más melancólico, como si la música se hubiera convertido en una especie de refugio para expresar emociones que no compartía en público. En 2021 presentó el álbum Tenía que ser así, un proyecto marcado por esa nueva etapa. Las canciones destacaban por abordar temas de gratitud, perdón y despedidas, mostrando un lado mucho más sensible y maduro del cantante. Aunque el disco no tuvo el mismo impacto comercial que sus lanzamientos anteriores, consolidó la idea de que Ulises estaba atravesando un cambio profundo en su manera de componer y cantar. Al mismo tiempo, comenzaron a hacerse visibles ciertos distanciamientos. Su relación con algunas figuras de la industria parecía enfriarse, y rumores sobre tensiones con Del Records empezaron a circular en portales de noticias especializadas. No se hablaba de rupturas definitivas, pero sí de diferencias creativas y contractuales que podrían estar afectando su motivación. En lo personal, también se mencionó un supuesto romance secreto que habría terminado de manera dolorosa. Aunque Ulises nunca lo confirmó públicamente,
Sus canciones y publicaciones en redes sugerían la existencia de una herida sentimental que lo marcó durante esos años. Esa experiencia, sumada a la soledad de la pandemia, profundizó su carácter introspectivo. Buscando consuelo, Ulises se acercó más a la espiritualidad. En entrevistas dejó entrever que encontraba paz en momentos de oración y reflexión, intentando equilibrar el peso de la fama con la necesidad de calma interior. Sus seguidores notaban esa transformación. Ya no era solo el joven alegre que deslumbraba con la guitarra, sino un artista en busca de respuestas más profundas. Ese proceso de cambio parecía anunciar un nuevo rumbo en su vida y en su música. Aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbres, el 2024 marcó un giro inesperado y definitivo en la vida de Ulises Chaides. En septiembre de ese año anunció públicamente su conversión al cristianismo, sorprendiendo tanto a sus seguidores como a la industria musical. El joven, que había sido considerado una de las grandes promesas del regional mexicano, tomó la decisión de abandonar la música comercial para dedicar su vida a servir a Dios. El anuncio fue compartido a través de sus redes sociales, acompañado de palabras de fe y agradecimiento que dejaron en claro que no se trataba de una pausa, sino de un cambio de rumbo absoluto. Su transformación personal no ocurrió de la noche a la mañana. Ya en años anteriores había mostrado señales de búsqueda espiritual, pero fue en este periodo cuando tomó la determinación de entregar por completo su talento y su voz a un propósito distinto. En lugar de corridos y baladas juveniles, Ulises comenzó a interpretar música de adoración y gospel, compartiendo además testimonios de fe en congregaciones y comunidades cristianas. En lo personal, también atravesaba una etapa de estabilidad y nuevos comienzos. En 2023 se casó con Daisy R. Madrid, con quien formó un hogar sólido basado en valores espirituales. Poco tiempo después llegó el nacimiento de su primer hijo, un acontecimiento que reforzó aún más su convicción de cambiar de vida. Para Ulises, la paternidad significó una nueva responsabilidad y un motivo adicional para vivir con mayor entrega a lo que consideraba el llamado de Dios. El giro no estuvo exento de reacciones encontradas. Una parte de sus seguidores lo aplaudió por su valentía, destacando la sinceridad de alguien que prefería dejar atrás la fama para seguir sus creencias. Otros, sin embargo, lamentaron la pérdida de un artista que había prometido mucho en el regional mexicano y que parecía retirarse en pleno auge creativo. La industria también recibió la noticia con sorpresa, pues pocos esperaban que una figura tan joven renunciara a los escenarios comerciales. Con presentaciones en iglesias y participaciones en eventos cristianos, Ulises comenzó a dar un nuevo sentido a su carrera. Ya no buscaba llenar arenas ni listas de éxitos. Su meta era transmitir un mensaje de fe y esperanza. La promesa que había nacido en Villa Juárez se transformaba ahora en un testimonio vivo de cambio y entrega espiritual, marcando una nueva etapa en su historia. Tras anunciar su conversión en 2024, la vida de Ulises Chaides se llenó de comentarios divididos y rumores que se extendieron tanto en medios como en redes sociales. Aunque él aseguraba que su decisión había sido completamente espiritual, no tardaron en surgir teorías sobre las verdaderas razones de su cambio radical. Algunos apuntaban a presiones dentro de la industria musical, mientras otros señalaban problemas personales y contractuales que habrían influido en su salida del regional mexicano. Uno de los puntos más comentados fue su relación indefinida con Del Records, la compañía que lo había impulsado desde su adolescencia. Para muchos resultaba extraño que el vínculo con el sello, alguna vez tan sólido, se hubiera enfriado de manera tan notoria. Aunque nunca hubo un comunicado oficial que confirmara una ruptura, los rumores hablaban de diferencias creativas y hasta de desacuerdos financieros que habrían tensado la relación. La figura de Ángel del Villar, dueño de Del Records, también entró en el centro de las especulaciones. En años recientes había enfrentado investigaciones legales en Estados Unidos relacionadas con actividades financieras irregulares, lo que llevó a algunos a conectar esas dificultades con la decisión de Ulises de distanciarse. Para ciertos seguidores, la conversión y el retiro de la música comercial no habían sido solo una cuestión de fe, sino también una manera de evitar mayores conflictos dentro de una industria llena de tensiones. En paralelo, Ulises experimentó desafíos en su nueva etapa. Conseguir presentaciones en iglesias o eventos cristianos no siempre fue fácil. A pesar de su sinceridad, algunos líderes religiosos mostraban cautela antes de abrirle espacios, temiendo que su pasado en la música comercial pudiera generar polémica. Además, su nombre ya no llenaba auditorios como antes, y las dificultades para organizar giras cristianas se convirtieron en un obstáculo constante. Sin embargo, lejos de desanimarse, Ulises comenzó a mostrar preferencia por audiencias más pequeñas y espirituales.
En lugar de buscar multitudes, se enfocaba en congregaciones reducidas, donde podía compartir no solo canciones de fe, sino también testimonios personales. Para él, la conexión íntima con pocas personas tenía más valor que los grandes números de la industria. Las especulaciones continuaban en el aire, pero Ulises parecía cada vez más convencido de su nuevo camino. Lo que para algunos era una pérdida artística, para él era un renacer espiritual que lo mantenía firme, aún en medio de dudas y controversias. El año 2025 comenzó con un episodio inesperado que sacudió tanto a seguidores como a medios: la circulación de un rumor sobre la supuesta muerte de Ulises Chaides. La noticia, difundida a través de redes sociales y cuentas no oficiales, se propagó con rapidez y generó un clima de pánico entre los fanáticos. Hashtags con su nombre se hicieron tendencia en cuestión de horas, mientras cientos de mensajes de despedida inundaban plataformas como Facebook y Twitter. La conmoción fue tan grande que algunos medios locales llegaron a replicar la información sin confirmarla, lo que aumentó aún más la confusión. Para quienes lo habían acompañado desde sus inicios, la idea de perderlo tan joven reavivaba inevitablemente la memoria de Ariel Camacho, cuya muerte prematura había marcado a toda una generación de seguidores del regional mexicano. Ante el caos, Ulises decidió desmentir personalmente el rumor. Lo hizo a través de una transmisión en vivo junto a su esposa, Daisy R. Madrid. En la transmisión, aparecía sonriente, tranquilo y con su hijo en brazos, dejando claro que estaba vivo y en buen estado de salud. Aprovechó la ocasión no solo para calmar a sus fans, sino también para reflexionar sobre lo frágil que pueden ser las redes sociales y lo peligroso que resulta compartir información sin verificarla. Después del malentendido, Ulises continuó con la vida que había elegido: un camino centrado en la fe cristiana y en su familia. En lugar de regresar a los escenarios comerciales, comenzó a reinterpretar algunas de sus antiguas canciones en versiones gospel, transformando letras que alguna vez hablaron de amor juvenil o corridos en mensajes de esperanza y espiritualidad. Estas adaptaciones sorprendieron a muchos, pero también demostraron su compromiso con la nueva dirección que había tomado. Su día a día pasó a girar alrededor de actividades sencillas: compartir tiempo con su esposa y su hijo, participar en reuniones de iglesia y componer música con un sentido distinto. Lejos de los reflectores, Ulises encontró un espacio de paz y cercanía con sus seguidores más fieles, que lo acompañaban ahora por convicción espiritual más que por moda musical. El rumor de su muerte, aunque falso, terminó por reforzar su resurgimiento. Le recordó al público que seguía presente, vivo y decidido a escribir una nueva historia, ya no en los grandes escenarios, sino en los corazones de quienes lo escuchaban con fe y gratitud. Y hasta aquí llegamos con la triste historia de Ulises Chaides, un recorrido por su ascenso a la fama, los desafíos personales, la polémica y su sorprendente cambio de vida. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir estas historias. Queremos saber tu opinión, así que déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió o impactó de la vida de Ulises. Y antes de irte, no te pierdas el video que está apareciendo en la pantalla, porque te prometo que es aún más interesante y apasionante que este.